Y vimos que el tipo es una clase de metáfora, ¿verdad? Que consiste en representar por medio de cosas, hechos o personas que vendrían en el futuro. Figuras que mayormente se encuentran en el Antiguo Testamento. Eso ya lo tienen anotado, ¿eh? Según Colosenses 2:17, la sombra de las cosas que habían de venir. Y vimos cómo la serpiente de bronce es un tipo, ¿verdad? Vimos también Jonás es un tipo de la sepultura y resurrección de Jesús. El cordero es un tipo de Cristo. El tabernáculo y los utensilios. Cada utensilio del tabernáculo, ¿se acuerdan? La puerta, Jesús es la puerta. Un candelabro, Jesús es la luz. Todos esos son tipos. Ahora vamos a ver el símbolo. El símbolo. Anoten esto. El símbolo es una especie de tipo. O sea, que se parece. Es una especie de tipo por el cual, se representa alguna cosa. Una especie de tipo por el cual se representa alguna cosa o algún hecho. Repito, es una especie de tipo por el cual se representa alguna cosa o algún hecho por medio de otra cosa. Por medio de otra cosa semejante. Para hacerla sencilla, vamos a poner unos ejemplos. Por ejemplo, el león, ese es un símbolo, ¿verdad? El león, ¿de qué habla un león? A ver. De majestad. ¿De qué más? Se le dice que es el rey de los animales, ¿verdad? Vamos a ver Apocalipsis 5:5. Como tal, pues es la realeza, la majestad. Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es este león de la tribu de Judá? Cristo, como el rey de la selva, el león que tipifica, Cristo el rey de reyes. Entonces el león es un símbolo, ¿sí? ¿Se fijan cómo dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente? Ese como es un símil, que luego vamos a verlo más adelante, a ver si alcanzamos, pero no es un león, es como, nada más. Pero acá dice, es el león, o sea, es un símbolo, el caballo también en la Biblia representa, ¿qué representará el caballo? ¿Ligereza? Pues le diré. Fuerza. Apocalipsis capítulo 6. Ahí vemos la fuerza de los caballos que trajeron juicio, que traerán juicio a la tierra. Apocalipsis 6:1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira, y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y así hasta el versículo 8, un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, mortandad, y con las fieras de la tierra. Entonces el caballo en la Biblia siempre tiene un símbolo,
¿sí? Todos los emperadores entraban montados a caballo, ¿se acuerdan? Y dice la Biblia que Jesús va montado en un caballo blanco. Entonces, todos estos animales son símbolos, ¿sí? ¿Te fijas cómo hasta en nuestros días decimos, ese auto tiene 100 caballos de fuerza? Sí, porque simboliza fuerza. La serpiente, ¿de qué es símbolo la serpiente? De Satanás. Ahora, una pregunta. Si me la responden, tienen un punto. ¿La serpiente en el huerto era literal o simbólica? Pero las serpientes no hablan. ¿Ah? Habló, pero habló. Las serpientes no hablan, pero habló. Acuérdense que Satanás tiene poder para disfrazarse. Ahora, vamos a remontarnos un poquito allá al huerto. Eva fue creada después fue lo último que Dios hizo, ¿cierto? Entonces ya estaban muchas cosas ahí, todas las bestias del campo, todo. Entonces cuando ella es creada, hay que tomar en cuenta que ella no conocía todo. Entonces se le acerca a la serpiente hablando y pues a ella se le hizo normal. ¿Por qué? Porque todavía tenía muchas cosas por descubrir. No sabía que Satanás podía tomar formas, ¿sí? Por eso es que se agarró hablando con ella. Ha de haber dicho, no, pues es normal. A ver, ahorita qué perico me habla. Pero la serpiente era literal, Satanás. Pero la serpiente, acuérdense que en Apocalipsis habla de la serpiente antigua. ¿Se acuerdan? Ese es el diablo, Satanás. Entonces la serpiente siempre será un símbolo ¿de qué? De Satanás, siempre. ¿Ven? Así como Jesús, el león, siempre será símbolo. Las llaves, ¿cuántos traen llaves? Aquí están las llaves. ¿Qué simbolizan las llaves? Autoridad, muy bien. Mateo 16, 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Te daré autoridad. ¿Te has fijado cuando un personaje famoso, Mateo 16, 19, un personaje famoso le entregan las llaves de la ciudad? Es algo simbólico, ¿no? Le entregan una llavesota de este vuelo, ¿no? Entonces, pues no es despistada la persona para decir, ¿dónde está la puertota? ¿Verdad? No, son cosas simbólicas. Entonces, fíjate, si son simbólicas muchas cosas, están en la Biblia, no se pueden interpretar literal, que ha sido el error muy común en muchos cristianos, que interpretan muchas cosas literal y no, hay que saber encuadrar todo bien para saber cuándo es simbólico, ¿sí? O sea, Jesús no le está diciendo, ni siquiera le está entregando unas llaves así como estas, a ti te daré las llaves, como se las entregan a algún personaje, ¿no? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces Pedro estaba entendiendo que se le estaba dando autoridad. Y en sí nosotros todos tenemos esa autoridad, nosotros tenemos la llave de la puerta que abre el reino de los cielos. ¿Cómo es esto? Cuando tú le predicas a alguien, le compartes de Cristo y ellos reciben y tú los llevas a que conozcan a Cristo, los llevas en oración, ¿qué estás haciendo? Estás abriendo, ¿sí? La puerta del reino de los cielos. Eso es simbólico, ¿ok? En Colosenses 2, 12, vamos a ver el bautismo, cómo es simbolizado, o lo que simboliza el bautismo. Colosenses 2, 12, les voy a leer. Bueno, así como Cristo murió, fue sepultado y resucitó, dice Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo. O sea, ¿qué se hace con un muerto? Se sepulta, así como a Cristo lo sepultaron. Entonces dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él.
Es decir, que cuando te bajaron a las aguas del bautismo, era un simbolismo de que tú estabas siendo enterrado, tu hombre muerto, ¿sí? Tu yo pecaminoso es muerto, y cuando el que te bautiza, ¿te fijas que nadie se bautiza solo? No, entonces, el que te levanta está simbolizando el mismo bautismo que tú resucitaste. Es decir, morimos al pecado, somos enterrados por medio del bautismo, es un simbolismo nada más. Y luego, al emerger, está simbolizando resurrección. Esto es lo que está diciendo aquí, ¿no es cierto? Fuimos resucitados también con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Cuando un cristiano se bautiza, cuando lo levantan, está simbolizando que un día se va a levantar de entre los muertos. Cristo viniendo en gloria, resucitando a los que son suyos, todo esto es simbólico. Ahora, escuchen bien, ¿el bautismo en sí mismo tiene el poder, en sí mismo, el mero acto del bautismo, de lavar los pecados? No. Pero entonces, ¿por qué hay congregaciones que dicen que sí? ¿Verdad que sí? Hay gente que dice que sí. ¿Ah? ¿Por qué? Porque interpretan mal los textos. Porque el bautismo en sí mismo no tiene poder alguno, sino el poder que tiene es la fe en el sacrificio del Hijo de Dios. Sus pecados, nuestros pecados son perdonados, y ya nada más se va al bautismo a hacer algo simbólico. Y fíjate de dónde se derivan muchos errores doctrinales, inclusive, por interpretarlo literalmente así, de que, porque Pedro le dice, bautízate y lava tus pecados, ¿verdad? Pero ese lavar tus pecados pues se refiere al lavamiento por la sangre de Cristo, por medio del perdón, el arrepentimiento. Ese es el contexto general de la Biblia. Entonces, ahí lo han interpretado literalmente muchas personas. Entonces dicen, por ejemplo, hay algunos como los apostólicos, algunas corrientes cristianas que le dan un súper énfasis, pero así desmedido, al bautismo, porque según ellos el bautismo es el que te salva, por el amor de Dios. O sea, una fórmula ceremonial, ¿cómo te va a salvar? Volvemos al mismo rollo de los Gálatas, volvemos al mismo asunto de los judaizantes que creían que las fórmulas y las cosas que hacían, y ayer que venía en un avión, cuando despega, pues venía una familia delante de mí, entonces le dicen a la muchacha, persínate, y dice, ya me persiné, y no es cierto, no se había persinado. Dice, ándale, porque no les da mala suerte. O sea, así la gente piensa que no se cayó porque yo iba ahí, eso es lo que no sabía. Pero fíjense cómo la gente vive como quiere vivir, y piensan que porque hacen jolgorios y fórmulas, pero también los cristianos, hay unas de supersticiones impresionantes que da vergüenza. ¿Todo por qué? Por una mala interpretación de las Escrituras. La parábola, escriban, la parábola. La parábola es una especie de alegoría que se presenta en forma de narración. Repito, es una especie de alegoría que se presenta en forma de narración. Por medio de ejemplos naturales. Es una especie de alegoría que se presenta en forma de narración por medio de ejemplos naturales para enseñar verdades espirituales. Es una especie de alegoría que se presenta en forma de narración por medio de ejemplos naturales para enseñar verdades espirituales. Y de estas pues hay muchas, son las más conocidas de Jesús. Lucas 18, vamos a ver algunas. Lucas 18, en el versículo 1, dice, también les refirió Jesús una parábola, o sea, una narración de algo natural para ilustrar una verdad espiritual. También les refirió Jesús una parábola, Lucas 18,
sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Fíjense, aquí la Biblia te dice cuál es el propósito de la parábola, pero a veces no la dice, ¿sí? Y hay que estudiarla. En este caso ahí te dice, Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, de ser persistentes, ¿sí? Constantes. Algunos han enseñado falsamente que a Dios nada más le pides una vez, porque si le pides 2 veces ya estás dudando. ¿De dónde sacaron eso? ¿Han oído eso, esas afirmaciones? No, tú nada más pídele una vez y luego ya dale gracias. Ya no le pidas, porque si tú le pides constantemente, todos los días estás dudando. ¿Eso es lo que enseña esta parábola? Orar siempre y no desmayar. Y luego comienza la narración diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él. Esta sí es una historia ficticia. ¿Es una historia qué? Ficticia, es una narración para ilustrar nada más. ¿Sí? Porque luego se agarran interpretando, pues, ¿y quién sería el juez? Barrabás. Y empiezan con las barrabasadas, ya ven. Dice, había un juez en la ciudad que ni temía a Dios ni respetaba a mujer, y también en aquella ciudad había una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fíjate, el Señor requiere, lo único que nos pide es fe cuando pedimos. Pero esta oración tiene que ser constante, ¿sí? Por ejemplo, ¿ustedes creen que Abraham oraba por el niño que le había prometido Dios? Y durante 20 años dice que se fortalecía en fe dando gloria a Dios y dándole gracias y esperando la promesa, pero siempre con fe, siempre con fe. Entonces, miren, aquí hay una observación sobre las parábolas. Se necesita buscar y encontrar la verdad que está ilustrando. Como aquí. ¿Cuál es la verdad que ilustra? La necesidad de ¿qué? De orar y no desmayar. Porque si ustedes se fijan, hay algunos rasgos aquí, algunos detalles que son sin importancia porque es una narración ficticia. O es un ejemplo natural para ilustrar lo espiritual, porque habla de un juez injusto. Dice que ni temo a Dios ni a hombre. Dice, ¿escucharon lo que dijo el juez injusto por la insistencia de la viuda? ¿Cuánto más Dios, dice, contestará, responderá a las oraciones de sus escogidos? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque luego hay cada interpretación, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado de no dar importancia a algunos digamos, adornos o frases o personajes en las parábolas. ¿Sí? No sé si me expliqué. Ahora, las parábolas, como las demás figuras retóricas, escuchen, esto es importante, sirven solo para ilustrar las doctrinas, no para producirlas. Es decir, que la parábola fue dada ya con un propósito, ya está establecido por Jesús. ¿Entienden? Ya no hay que inventar. Entonces, las parábolas no se pueden inventar doctrinas. Cuando tú lees una parábola, mira, aquí dice que el juez injusto ni temía a Dios, y luego de ahí empiezan a desarrollar una de rollos que nada que ver. ¿Sí me entienden? Entonces, no, hay que tener mucho cuidado porque ya, ¿qué está ilustrando, repito, esta parábola? Sobre la necesidad de orar y no desmayar. Vamos a ver otro ejemplo, Mateo 13. Mateo 13. Acuérdense que son narraciones,
de cosas naturales para ilustrar verdades espirituales. Aquí habla la parábola del sembrador, y acuérdense que en ese momento pues ellos están en el campo, era muy común, todo el mundo conocía a un sembrador, ¿sí? Es como si Jesús hubiera venido en este tiempo, anduviera aquí por las calles de Guadalajara y de pronto decía una parábola, ¿no? Como el tren ligero que corre, pues todos saben que el tren ligero ahí está y todos lo conocen, ¿entienden? Entonces, todos los ejemplos que él pone son de casos que todo mundo entendía y veía y sabía, para ilustrarles una verdad espiritual. Entonces dice, en Mateo 13, versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y todo el mundo, ¿verdad? El sembrador, pues todo el mundo. Algunos eran hasta sembradores, ¿sí? Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y así sucede. ¿Se fijan? Y vinieron las aves y la comieron. ¿Alguna vez han sembrado o han visto que están sembrando, que los pajarillos andan detrás del sembrador y lo que se queda hacia afuera, pues llegan y se lo comen? Entonces todos, ay, ¿qué querrá decir? Porque ahí estaba, ¿no? ¿Qué más dice? Parte cayó en el 5, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces les da esta parábola. Y bueno, todos, el sembrador salió a sembrar. Bueno, ¿de quién estaba hablando? ¿Quién es el sembrador? ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. Fíjense. Pero yo quiero que noten lo siguiente, en el versículo 18. Jesús les da, en el versículo 10, miren, vamos a retomar, versículo 10, 13:10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Fíjense, aunque era por parábolas para ilustrar algo espiritual, por medio de un hecho natural, no todos entienden. ¿Se fijan? No todos entienden, y los discípulos le dicen, ¿por qué les hablas por parábolas? Y les dice, en el versículo 11, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino, mas a ellos no les es dado. Porque cuando la gente se endurece, por más que le digan de una manera y de otra, nomás no. Ahora, versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Aunque las parábolas en realidad eran simples, eran sencillas, pero cuando la gente está endurecida, ¿sí o no? Cuando tú le dices una verdad a alguien que está mal, para ti es clarísimo. Y tú hasta te desesperas y dices, ay, ¿cómo? ¿Por qué no entiendes? ¿Que no estás viendo? No estoy mal. Tú eres la que estás mal. Tú eres el que está. Y tú te quedas así. No es posible. ¿Tan ciego estás? Sí. Así está. Y luego dice en el versículo, vamos al versículo 18, Jesús les explica la parábola. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. ¿A quién se las empieza a desglosar? A sus discípulos. Cuando alguno oye la palabra del reino, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Cuánta gente ha entrado, por ejemplo, a esta congregación? Y a todas, miles de personas han entrado a las congregaciones. ¿Por qué no todos se quedan? ¿Por qué no todos creen? ¿Por qué no todos se convierten? Ahí lo explica Jesús, ¿por qué? ¿Qué más dice en el versículo 20? Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Los han visto esos también? Aleluya. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra,
luego tropiezan. No, que ya me desheredaron, no, que mi abuelita ya no me quiere, no, que mi papá me dijo, hasta aquí se acabó mi hijo, ya se murió, entonces ya me morí. Y se afligen y estos son, Jesús dice, los que oyen la palabra y al momento la reciben con gozo, pero luego tropiezan cuando viene la persecución. Versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, de este mundo, la corriente de pensamiento y de forma de vida de este mundo, y escuchen, y el engaño de las riquezas, ¿el qué dice? El engaño, el engaño. Y aquí engaño significa hacer vacilar en la mente, tambalearse entre varios pensamientos, ¿sí? Y por eso, fíjense, si ustedes se fijan, ¿cuántos cristianos empiezan a caminar con Dios y Dios los bendice y los prospera? Yo he visto gente literalmente así que Dios los ha bendecido, pero tremendamente. Algunos Dios los ha bendecido tanto que se hacen ricos, pero dejan a Dios. Otros se vuelven totalmente agarradísimos. Fíjense, hay un caso por ahí de una familia que pues él tenía un trabajo humilde, vivían humildemente, esa es la verdad. Pero esta persona, el padre de familia, tenía un hermano, eran muchos hermanos, pero uno de esos era un hombre muy rico y los demás eran pobres. Y los hermanos lo buscaban por su dinero y el otro se daba cuenta, el rico se daba cuenta. Entonces, una vez me contó, él dice, no, pues yo la verdad, yo no busco su dinero, yo porque es mi hermano y lo veo muy solo, aunque es riquísimo, pero lo veo solo, entonces yo lo busco y hablo con él. Y él se dio cuenta que este hermano lo buscaba no por su dinero, efectivamente, pues que se enferma de cáncer, el rico. Entonces se empeoró, y el único que fue a verlo fue el cristiano. Y finalmente muere y bueno, ya lo entierran y todo, y se viene otra vez a la ciudad, este cristiano, y al poquito le mandan llamar de los Estados Unidos unos abogados de que vaya a recibir la herencia que le dejó su hermano. Le dejó todo. Pero no sé ahorita si para su perdición o fíjense qué cosas. Miren, le dejó hoteles. Le dejó varios millones de dólares en el banco. ¿Saben que no dio ni el 1%, no dio su diezmo para empezar? Súper agarradísimo, trae una carcacha, hermanos. Ni en él se gasta. Y entonces yo cuando supe del caso dije, híjole, no sé qué onda con este cristiano. Y ahora que tiene, pero hermano, pero es riquísimo. No le da ni a sus hijos. No me lo van a creer. Impresionante. Yo no sé qué va a hacer de ese hermano. Obviamente, bueno, yo digo que ni su diezmo dio porque pues nos hubiéramos dado cuenta. ¿Te imaginas millones de dólares? ¿Te imaginas millones de dólares? No sé, 20 millones de dólares fue más o menos todo lo que vale, y pues hubiera sido un diezmazo, y ahorita, quién sabe, a lo mejor usted anduviera de misionero en la India o quién sabe dónde. Pues ahí todavía ni a Colima llegan, porque aquel, fíjense, Dios queriendo bendecir su obra, fíjense bien, porque así es, yo creo que por allí iba, pero no sé qué le pasó, y todo se lo agandalló. Qué horrible, de veras. Y bueno, hasta la misma familia, bueno, los hermanos, los otros pues le peleaban y le pelearon y todo, pero pues todo estaba a nombre de él. Ahora, moralmente, y pues de en buena onda, porque él es el cristiano,
Cuando menos les hubiera dado un dominguito de $100,000, hombre, por favor. ¿No es cierto? No, ahí anda con su carcacha el hermano y viene a la iglesia. Y está ahí, todo así. Se casó un familiar de él y mira, hermano, si no es porque yo dije, no, ya, este ya se colgó. Este hermano ya de plano y que le dije, oye, no seas canijo. Cuando menos págale una triste fiesta. Púdrete con... No, ya mero le decía. No, es que da coraje, hermano. Ni siquiera su familia cercana, sus hijos. Tú dices, no, hombre, bueno, pues es este. No lo digo yo, lo dijo Jesús. ¿Ven? Wow, pero bueno. Entonces, ¿qué más? En el versículo 22, engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Ven? Nomás no da una. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Pero yo quiero que noten algo muy interesante que pocas veces se habla. Hay distintos niveles de fruto. ¿Sí? Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Se fijan que no es el mismo fruto? Pero es fruto. Unos dan más que otros, otros menos. ¿Por qué? Porque la parábola de los talentos habla de que a cada uno se le dio talentos, que eso era dinero, según su capacidad. ¿Sí? Entonces, es muy interesante estudiar las parábolas porque hay verdades allí muy interesantes. Por ejemplo, en Mateo 13, en el versículo 24, allí enseguida, luego, Jesús está hablando por parábolas, fíjense. Les habla del sembrador y luego del trigo y la cizaña. Y les refirió otra parábola. Y si ustedes notan, en la parábola del juez injusto, dijo sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En la parábola del sembrador, él mismo da la interpretación. ¿Se fijan? Ahora notemos la parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Allí cambia la enseñanza, ¿se fijan? El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos, la cizaña? Él les dijo, no sé que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Esta parábola está impresionante, porque tiene unas enseñanzas fantásticas, maravillosas, pues, fantásticas, ¿verdad? No, porque fantástica es así de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Pero fíjense, dice que mientras dormían sembró su enemigo, él sembró la semilla, ¿sí? La buena semilla en su campo, pero mientras dormían, un enemigo. Ahora, ¿quién es el que sembró la buena semilla? Cristo. ¿Quién es el que siembra mala semilla? Muy bien, muy bien. Dice, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Yo les comenté en una ocasión que la cizaña no son hierbas distintas o hierbas que crecen junto al trigo, en este caso, que son distintas, no. Normalmente se había, o no sé por qué, se tenía ese concepto de que la cizaña está la planta y está otra rama así fea. No. Resulta que la cizaña es idéntica. Es idéntica. Las espigas de trigo son espigas de trigo.
La gran diferencia es que no tienen grano. Y a mí me tocó presenciar eso en una ocasión, yo les comentaba, ¿se acuerdan? En Mazamitla, que corto una espiga de trigo para masticar el grano en un campo así bien bonito, y le apretaba y nomás tronaba, no salía nada, y no tenía nada de grano. Entonces dije, qué rara está esta espiga. Entonces voy y toco uno, y así tenía, lo arranqué y empecé a masticar, pero me llamó la atención, ¿sí? Esa es la cizaña, o sea que se parecen. La gran diferencia es el fruto. Por eso, miren, es muy difícil. Claro, un falso profeta, pues ese lo distingue, y dice, lo corta así, ¿verdad? No confundan la disciplina con esto, con el que tiene fruto de Dios, que el que ha nacido de nuevo, al que no ha nacido de nuevo. Miren, aquí todos se ven igual, todos ustedes se ven igual, pero yo no sé si ya nacieron de nuevo o no. ¿Sí? Hay gente que no ha nacido de nuevo y se porta mejor que un cristiano. Fíjense qué cosas. Porque es más respetuoso, es más honesto, pero las buenas obras no salvan. Tiene que estar nacido de nuevo, tiene que tener fruto de Dios al ser sembrada la naturaleza de Dios, ¿entienden? Entonces, es así como es muy difícil porque le dicen, ¿quieres que quitemos la cizaña? No, espérate. No sé que también junto con la cizaña te arrastres al que es trigo. No, dice, estos van a crecer siempre ahí. Y yo les aseguro que las congregaciones, según esta parábola, está llena de trigo y cizaña. Pero la cizaña, acuérdense, no es hierba mala, es decir, no es hierba distinta, es semejante, parecida. Yo te puedo poner aquí una espiga con grano y una espiga sin grano y se ven idénticas, la diferencia es lo que está dentro, es lo mismo. Por fuera todos se ven igual, pero lo diferente es lo que está dentro de la persona, ¿sí? Entonces es muy difícil decir, no, pues tú sí eres cristiano, tú no, tú sí, tú no. A ver, tú, órale, porque aquí somos cristianos. No nos vayamos a equivocar y lo arranquemos junto con... Entonces, bueno, nada más que cada quien tiene que ver por sí mismo. Si ha nacido de nuevo, si se ha arrepentido, si ha entrado al reino de Dios, ¿sí? Entonces, fíjense todo lo que ilustra una parábola. O sea, son narraciones riquísimas, ¿sí? Con mucho contenido. En el versículo 30 dice, deje crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y de tales manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. ¿Qué está simbolizando? ¿Qué está diciendo? ¿Verdad? Que el trigo, el que tiene grano, allá con él, y lo otro al fuego. ¿Ven? Entonces, hay que ser precavidos con esto. En cuanto a lo que les mencioné hace un rato de buscar las verdades, pero objetivamente, no inventar, ¿sí? Y tomar en cuenta los detalles principales que está hablando, trigo, cizaña, y no tanto, no sé, alguna frase que esté por allí, que tú digas, ¿y los siervos? ¿Quiénes son los siervos? ¿Y cuánto ganaban los siervos? Y empiezas a especular, no. Centrarnos nada más en lo que Jesús quiso enseñar en la parábola. Y ya. Entonces tampoco sirve para inventar doctrinas, sino que ya están. Nada más es para ilustrarlas. ¿De acuerdo? Ok, el símil. Esta es otra figura retórica. El símil. Símil, no el doctor Simi, el símil, S-I-M-I-L, símil. El doctor Simi dice acá. El símil, la palabra símil significa semejante o parecido. Eso es símil. Pero es una figura retórica, ¿sí? Escriban el símil. Figura que consiste en comparar. Yo tengo calor, no sé ustedes. Préndele el aire, ¿no? Por favor. ¿Tú tienes frío? Sóplenle ahí para que... A ver, escriban. Figura que consiste en comparar
una cosa con otra. Figura que consiste en comparar una cosa con otra para ilustrar. Figura que consiste en comparar una cosa con otra para ilustrar y para dar una mejor idea de la narración. Repito, figura que consiste en comparar una cosa con otra para ilustrar y dar una mejor idea de la narración de lo que se está diciendo. Y es muy interesante esta figura, porque lo que distingue esta figura es la palabra cómo. Pónganle ahí, lo que distingue esta figura, o el símil, se distingue por la palabra cómo. Y vamos a ver algunos ejemplos. Salmo 103. Fíjense la riqueza de expresión, Salmo 103, versículo 11. Fíjense, aquí está un símil muy interesante. Salmo 103, versículo 11 al 16. Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, ¿cómo es la altura de los cielos en relación con la tierra? Entonces, fíjense cómo está ilustrando, ¿sí? Una verdad, comparando, haciendo una comparación para ilustrar una cosa, para dar una mejor idea, ¿sí? Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció sus misericordias sobre los que le temen. Versículo 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Se acuerdan que, ahorita me estoy acordando, hay un versículo que dice que el Señor echó nuestros pecados a lo profundo de la mar? ¿Qué es eso? Fíjense, cuando yo estaba en la escuela bíblica, una vez dijeron, pues había como 300 estudiantes. Entonces, en un cine, pasaron una función de una película cristiana, pero les prestaron el cine y nos la pasaron a los estudiantes. Y pues ahí vamos todos, ¿no? Rentaron camiones y pues ahí vamos a ver esa película. Se llamaba El Refugio Secreto. Buenísima la película. Entonces, cuando ya nos íbamos, yo vi a una muchacha que venía de Tijuana, de una iglesia de esas así legalistas, de esas así, que siempre traía rollos raros esa muchacha. Entonces usaba falda hasta acá y así pero era bien tremenda. Entonces yo me la encontré y le dije, ¿en cuál camión te vas a ir? Y dice, no, yo no voy a ir. Pero así, le digo, ¿por qué? Pues eso es parte de la formación, por el tema de la película. Dice, no, yo no voy. Y le digo, no, pues el maestro te va a poner falta. Dice, no me importa. Dice, porque la Biblia dice que nunca me sentaré en silla de escarnecedores. Le dije, entonces cuando te subas al camión no te sientes. Le digo, ¿dónde sacas? Tú eres bien rollera, le digo. Y ya estaba en tercer año. Le dije, siempre he sido bien rollera. Pero ¿sabes por qué? Porque tu mente es súper religiosa. No, pues un día hubo un viaje a Manzanillo, misionero, y no se quería meter al agua. Dice, no, porque me contamino. No, está limpia el agua. Dice, no, es que la Biblia dice que el Señor echó los pecados al mar. No, y así como ese ejemplo que estoy diciendo, así hay un montón de iglesias, hermanos, no te la crees. Y de cristianos que interpretan la Biblia que es una chulada, que tú dices, wow, qué manera de interpretarla, aleluya. Fíjate el versículo 13, Salmo 103, versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días. Fíjate esta palabra, cómo marca la diferencia, ¿no? O sea, cómo te enriquece la expresión, lo que está diciendo, comparando una cosa con otra. Como el Padre tiene de sus hijos misericordia, así Jehová. ¿Sí?
como el cielo de la tierra, así engrandeció su misericordia. Dice, el hombre como la hierba son sus días. ¿Cómo es la hierba? ¿Ah? ¿Cómo es la hierba? Pues es muy efímera. Sí, es muy, sale y se seca. Es más, fíjense, el otro día estaba ahí en la casa de unos hermanos y me dijeron, mira, esta planta se llama, ay, siempre se me olvida. Y el otro día fui de nuevo ahí y le dije, ¿cómo se? Me dijo que se llamaba la planta porque está buenísima esa ilustración. Se llama flor de una noche, algo así. No, no inventen. Flor de una noche, dije. ¿Por qué dicen huele de noche? Si les estoy diciendo que se llama flor de una noche. Huele de noche. Así inventan las doctrinas, ¿eh? No inventen. No, se llama flor de una noche. ¿Por qué? Y yo le dije, ¿por qué se llama así? Dice, mira, porque la flor que da es una flor hermosísima, grande, así. Es muy extraña esa planta. Dice, y nada más dura una noche. Dice, mira, una vez nos quedamos en vela para ver, porque ya se miraba que había salido el tallo donde iba a salir la hoja. Y efectivamente, dice, mira, como por ahí a las 12 de la noche, de la madrugada, empezó a abrirse. Y hasta la filmamos, ¿sí? La fotografió un sobrino mío, así en la secuencia. Mira, a las 3:30, casi a las 4 de la mañana, ya se había secado. Así es, esa es la naturaleza de esa flor. Pues así es la vida del hombre, como la flor de una noche. Suena poético, ¿no? Tu vida es como la flor de una noche, así es la vida del hombre. Se va. Entonces, fíjense cómo utiliza estas expresiones. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Versículo 16, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Ven qué expresiones tan bonitas, ¿no? Pero tienen que ver, fíjense, aquí el símil es lo que distingue la palabra, ¿qué? ¿Cómo? Ok, vamos a ver otro. Isaías 55. Isaías 55, versículo 8. Como que le leen. Isaías 55, 8 se los voy a leer. Como que trabajas, yo también voy a hacer como que te pago. ¿Han oído esa? 55, 8 al 11. Fíjense esta. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Se fijan que estos símiles aquí aparecen? Como la lluvia, como, así semejante, hace una narración, en la narración aparece la palabra como, contrastando, ¿sí? Para comparar una cosa con otra y resaltar, ¿sí? Otra, Jeremías 23. Jeremías 23, versículo 29. Jeremías 23, 29. Dice, ¿no es mi palabra como fuego? ¿No es mi palabra como fuego? O sea, semejante al fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Cómo? ¿Sí? Ahí está un símil. ¿Qué significa esto? Que así como golpea duro el martillo, pues así la palabra de Dios a veces golpea, ¿no? Como martillo. ¡Ta! ¿Alguien se ha dado un martillazo en el dedo? A veces así es la palabra de Dios, ¿no? Que hasta te aturde el dolor. ¿Alguien se ha quemado con fuego? Dice, ¿no es mi palabra como fuego? O sea, que quema, así que wow.
Isaías 1:18, este está es una expresión muy poética, muy bonita, muy rica. Isaías 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Isaías 1:18. Si vuestros pecados fueren como la grana, negros, como la nieve serán emblanquecidos. O sea, la nieve no se emblanquece, ¿verdad que no? Esa ya es blanca. Entonces es algo simbólico, ¿verdad? Para resaltar, en este caso, la limpieza de pecados. Porque ¿de qué color son los pecados? ¿Cómo que rojinegros? ¿Qué pasó, rojinegros? ¿Serán amarillos o de rayas blancas y rojas? A ver, ahí les va un buscapié. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, ¿sudó sangre, sí o no? A ver. Bueno, ¿ya ven cómo ya están todos preconcebidos? Traemos muchos rollos. ¿Sudó sangre, sí o no? Unos dicen que sí y otros dicen que no. Bueno, yo nomás les pregunté y algunos se deslizaron, pero inventaron su doctrina. ¿Sí o no, pastor? Bueno, ¿sudó gotas de sangre, sí o no, pues? Bueno, ya corrigieron, ¿verdad? Ya. Hace rato todos los de acá dijeron, sí. Y luego todos los de acá dijeron, no, los de acá tienen un punto. Y los de acá tienen 2 por corregir. Porque es de valientes corregir, ¿verdad? Y de hombres su error diabólico que tuviera. Ay, no sé. Estoy hiperbolizando. Ok, Lucas 22. No, y a veces los predicadores nos las gastamos, pero si bien suave. Inventamos, pero si bien suave. Lucas 22, 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. O sea, una medida. No inventen, ¿eh? Y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Ahora yo quiero que ustedes noten la intensidad de ese momento. 39. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Versículo 44. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre. ¿Cómo era su sudor? Como grandes gotas. ¿Era sangre? No era sangre. Habla de la intensidad de la agonía, porque si ustedes notan, no habla nada después de que terminó de orar, que estaba todo. Cuando uno suda copiosamente, pues imagínate, se moja todo, ¿no? Pues imagínate, ¿no? O sea, no hay una referencia, no hay una sola referencia de su sudor que corría por cuando alguien está en una situación así, pues todo sangrado, ¿no? Es más, una vez escuché a un predicador que dijo que estaba comprobado científicamente que cuando la gente, yo no sé dónde sacó eso, la verdad. Yo he tratado de encontrar y de buscar, pero no, porque no es, y si se da ese fenómeno, pues será súper extrañísimo. No sé, doctor, si se dé ese fenómeno de que es tan intenso y suda sangre. O sea, yo no he encontrado evidencia hasta ahorita. Es mucho más normal que sudara, un sudor pues normal, ¿verdad? Pero algunos quieren espiritualizar y todo, pero fíjense cómo dice, y su sudor era como grandes gotas de sangre. ¿Era sangre? No era sangre.
Sí, no, pero el Discovery tiene buenas cosas, pero también dicen que María Magdalena era amante de Jesús, entonces digo, sí. Sí, pero también acuérdense de las estas estigmas de Bon Giovanni y de Francisco de, o sea, no, nomás, aquí ese es el punto, fíjense. Se crean doctrinas, se crean cosas que no hay una evidencia bíblica, ¿sí? Respecto a ese tipo de fenómenos. Pero aquí es un símil, hermanos. Es un símil, es clarísimo el símil. Los teólogos, los más picudos, porque hay de teólogos a teólogos, ¿no? Dicen que efectivamente pues es un símil, es una expresión, ¿para qué? Comparativa, para hablar de la agonía y de la intensidad del momento. Estaba decidiéndose ahí tu salvación y la mía, ¿entienden? Entonces, fíjense cómo hay ese tipo de cosas, ¿verdad? Bien, otra figura retórica, ¿cómo andamos de tiempo ahí? Me quedan como 20 minutos, ¿no? 23, ok. Otra figura retórica, la interrogación. Así se llama, interrogación. Esta figura consiste en interrogar. Esta figura consiste en interrogar, pero no para manifestar duda. Consiste en interrogar, pero no para manifestar duda o pedir una respuesta. Repito, figura que consiste en interrogar no para manifestar duda o pedir una respuesta, sino para expresar indirectamente una afirmación. Ahorita les pongo un ejemplo, lo repito. Figura que consiste en interrogar, pero no para manifestar duda o pedir respuesta, sino para expresar indirectamente una afirmación. Por ejemplo, un ejemplo de duda. ¿En verdad sirve este remedio? Ahí hay duda, ¿no? Pues es que me duele el estómago y me recetaron un litro de Pinol, que me lo tome sin respirar, así para que no huela así. ¿En verdad es bueno ese remedio? Ahí hay duda, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, esta no es. O pedir una respuesta. ¿A dónde fuiste anoche? Eso es esperando una respuesta. Bueno, la interrogación no es eso, sino es para expresar indirectamente una afirmación. Vamos a los ejemplos bíblicos. Génesis 18:25. Génesis 18:25. Fíjense. Dice así: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío. Es cuando Abraham está intercediendo a favor de Sodoma. Y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. Fíjense, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. O sea, no hay duda, no es una pregunta para hacer respuesta, sino para afirmar. ¿Sí? No ha de hacer lo que es justo, pero es una interrogación, ¿no es cierto? ¿Sí? Hebreos 1:14. Hebreos 1:14, se los voy a leer. Dice así, Hebreos 1:14. Hablando de los ángeles, dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? O sea, es una pregunta, pero que está afirmando. ¿Sí entienden? Otro ejemplo, esta interrogación es de las más ricas en la Biblia, Romanos. O sea, son preguntas que se hacen, pero para afirmar, no porque hay duda. ¿Sí? Romanos 8:33.
Esta está riquísima. Vamos desde el 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Ahí está. 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Se fijan cómo está afirmando? No está pidiendo una respuesta ni duda. Hace una pregunta, una interrogación, pero para afirmar. ¿Sí? 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pues nadie, ¿verdad? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que contenderá? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Se fijan ahí cuántas interrogaciones usó? Pero son afirmaciones, ¿sí? Pero esto es riqueza del lenguaje. Por eso yo les decía que la Biblia, si se ve desde el punto de vista literario, de literatura, es una obra de arte. Pues casi nada, pues Dios la, imagínense, ¿verdad? Dios la hizo, la dictó, ellos escribieron y, ¿verdad? Una obra maestra de literatura que Quijote de la Mancha ni que nada, ¿no? Bueno, tiene su sabiduría humana y tiene sus narraciones así poéticas y simbólicas, está llena de figuras retóricas. ¿Han leído el Quijote de la Mancha? Mejor lean la Biblia, porque esa te puede salvar. Y si tienen chance de leer el Quijote de la Mancha, pues lo leen. Porque el leer, el hábito de leer, escuchen, el hábito de leer es de los hábitos que todo ser humano debe de desarrollar, hermanos. Debemos de leer. ¿Por qué? Porque como está escrito, tu lenguaje se enriquece, tu manera de expresarte. Sí, pero si leen Memín Pingüín y todo eso, la gente, miren, aquí en México la verdad que se lee muy poco y la Biblia casi no se lee. Ahora que estuve en los Estados Unidos este fin de semana, no, pues allá están peor todavía. ¿Peor en qué sentido? Porque les dice uno, abran su Biblia en Romanos 8:33 y todos tienen su Biblia así, miren, aquí o así. Y luego yo, abran su Biblia en Romanos 8:33 y todos así. Porque en la pantalla ponen los versículos. Entonces, pues me di cuenta dónde estaba predicando, porque yo veía que miraban hacia acá, pero miraban más arriba que yo, ¿no? Dije, con razón. ¿Saben por qué nosotros no nos ponemos los versículos ahí? Por eso. Y hay unos hermanitos, hermano, modernícese. ¿A poco estoy tan tapado? Claro que sé que hay programas y todo ese rollo. Pero ¿saben por qué no lo ponemos? Porque no, la gente por sí no lee. Y ahora llegan a la iglesia con sus Biblias. Entonces le dije, ¿sabes qué? Apágame ese mugrero. Ay, sí. Le dije así. Muy poéticamente le dije. Apágame ese cochinero. Y abran sus Biblias. Órale, hermanitos. A ver, ¿dónde están sus Biblias? No, nuevecitas las Biblias. Oigan, ¿qué onda con ustedes? No, pastor, no les pongas el programa ese porque de por sí. Y le dice al de la computadora que le diera agua. Porque ya no abren la Biblia. ¿Ven? Entonces, bueno, a lo mejor lo ponemos ahí para casos especiales, pero yo me he aguantado para no ponerla. Sino que le busquen, ¿no? A veces, Apocalipsis, y anda la gente en el Génesis. No, mano, que da vergüenza, ¿no? Híjole, los hermanitos. Bueno, Lucas 22:48. Lucas 22:48. Lucas 22:48. Dice así. Desde el 47, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, es cuando arrestan a Jesús. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?
O sea, no había duda, no estaba buscando una respuesta, estaba afirmando Jesús. ¿Cierto? Fíjense, entonces las figuras, en este caso la interrogación, es una pregunta, es una interrogación, pero no para pedir respuesta, sino para expresar indirectamente una afirmación. Otra figura retórica, apóstrofe, así como suena, apóstrofe, apóstrofe. Este se parece a la prosopopeya. ¿Se acuerdan de la prosopopeya que se le atribuyen a las cosas, hechos de los seres humanos? ¿Sí? Se asemeja a la personificación de las cosas, la apóstrofe, o sea, la prosopopeya. Pero escriban, figura que consiste en cortar de pronto el hilo del mensaje. Repito, figura que consiste en cortar de pronto el hilo del mensaje para dirigirse en segunda persona a cosas abstractas. Repito, figura que consiste en cortar de pronto el hilo del mensaje para dirigirse en segunda persona a cosas abstractas e inanimadas, o sea, así como el pizarrón, o a personas ausentes que no están. Repito, figura que consiste en cortar de pronto el hilo del mensaje para dirigirse en segunda persona a cosas abstractas e inanimadas o a personas ausentes. La mejor forma de que lo entiendan es viendo el ejemplo bíblico, ¿no? Fíjense el Salmo 114, búsquenlo allí. Salmo 114. Este está buenísimo. Dice así: cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Salmo 114, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. O sea, esta es una prosopopeya, ¿no? El mar lo vio y huyó. Qué sacatón era el mar, ¿no? Y luego dice, el Jordán se volvió atrás. Fíjense qué expresiones, ¿no? Tan bonitas. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros. ¿Cómo? Hay prosopopeya, símil, apóstrofe, ¿sí? Los montes saltaron como carneros. Ahora, ¿los montes saltan? No. Entonces, ¿por qué dice los montes saltaron como? Es una prosopopeya y es una apóstrofe y es un lío ahí. Y luego dice, los collados saltaron como corderitos, ¿no? Ti, 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 ti. ¿Se acuerdan que yo les platiqué que hace poco hay unos hermanos traían una discusión porque en un mensaje yo dije que las obras de la creación dan testimonio que hay un creador por lo hermoso de la creación, pero que la creación no proclama la salvación para nosotros. Y mencioné algo de que la creación pues no alaba a Dios, porque es inanimada, no hay inteligencia, no. Entonces traían un lío unos hermanos ahí y en eso pasé yo, a ver pastor, usted dijo una barrabasada el domingo, así me dijo, a ver qué barrabasada dije, pero como estaban así riéndose y todo, pues entendí, ¿no? El contexto. No, pues usted dijo que no alaban, y claro que sí, mire, aquí está, y me sacan palmadas de aplausos, métete a la clase de hermenéutica, es más, te voy a regalar el curso. Sí, le voy a regalar el curso, para que estudies. Dicen, es que dice que darán palmadas de aplauso. ¿Cuándo han visto un árbol aplaudir? O los rosales, ¿verdad? No, y así es como sacan cada rollo. Entonces, ¿qué más dice? Fíjate, él está diciendo prosopopeya, símil, y en el versículo 5, fíjate cómo de pronto se dirige
Aquí está el apóstrofe, ¿sí? ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Dice, ¿por qué eres sacatón? Bueno, no, vamos a hacerlo bien. El mar lo vio, o sea, a Israel, y huyó. Y está hablando puras figuras retóricas, poéticas, ¿cierto? Y de pronto se dirige en segunda persona al mar y le habla, como si el mar hablara y le contestara. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Pero todo esto enriquece, ¿no lo notan así? Enriquece así la gran obra que el Señor hizo con Israel. Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás, ya me imagino el río. Pues es que tuve miedo. Dice, oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros? Y yo me imagino el monte Hermón, pues porque tenía cosquillas. Dice, y vosotros collados, ¿por qué saltaron como corderitos? ¿Te fijas cómo es una mezcla de prosopopeyas y símiles y apóstrofes? ¿Por qué? Es como si yo ahorita estoy hablando y yo, tú que me ves, ¿por qué no me contestas, pared izquierda? Van a decir, este está loco. No, pues es que a veces en la predicación yo lo uso. O sea, acuérdense de la retórica, que hay un peligro. Si todo lo hace retórico, es un lío. No. O sea, se pueden hacer figuras retóricas, usarlas en la predicación para enriquecer el mensaje. Pero si te la pasas con toda retórica, puras retóricas y pues todos se quedan ahí. Pues, oye, no, ¿y qué tal estuvo la predicación? No, hombre, hasta los burros brincan. No, hombre, y ya se pierde todo el asunto. ¿Sí? Eso es en lo que caen muchos filósofos, mucha retórica, ¿entienden? Y ya se hacen un lío y ya pues, se perdieron. Pero fíjense la riqueza, ¿no? Dice, o montes, ¿por qué saltaron como carneros? Y vosotros collados como corderitos. Les está hablando a las cosas, preguntándoles inclusive. Versículo 7, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuentes de aguas la roca. Qué figuras tan interesantes, ¿no? Aquí vamos a quedarnos. ¿Quieres ponerle stop?